Nos acompañan en el presidium la doctora Elsie Núñez Carpizo, directora del Seminario de Sociología General y Jurídica. También nos acompaña la licenciada Griselda Muchategui. El maestro Pablo Roberto Almazán Alanís. Cedo la palabra al maestro Almazán Alanís. Muy buenos días a todos, maestros, compañeros, alumnos. Es para mí muy grato y verdadero motivo de alegría de participar con ustedes hoy en la continuidad de las sextas jornadas sociojurídicas Jorge Moreno Collado, Educación, Retos y Perspectivas. Le agradezco desde luego en primer término a la maestra Elsie Núñez Carpizo el que me haya invitado a participar en este importante evento. Y me siento también muy contento de compartir hoy la mesa con dos muy distinguidas profesoras de la facultad que verdaderamente constituyen pilares sólidos, sobre todo por su carácter femenino de las precursoras, aunque están jóvenes, son jóvenes talentosas, compañeros. Empezaron muy niñas aquí en la facultad y en la actualidad, no obstante todavía su juventud, pues irradian conocimiento. Son de esas lámparas de sabiduría que ustedes deben de utilizar para alumbrar su camino al conocimiento. Me satisfago de ello y desde luego, pues no voy a abundar mucho en el tema, vinieron a escucharlas a ellas y no a mí, pero el tema de hoy son dos temas en realidad. El primero correrá a cargo de la maestra Elsie Núñez Carpizo, quien va a hablar sobre el universitario y la cultura, un estudio sociológico desde la Facultad de Derecho. Posteriormente va a hacer uso de la palabra la maestra Griselda Muchategui Requena sobre el tema de la educación, factor libidinógeno o inhibitorio. Para dar inicio a esta sesión voy a permitirme dar una breve, es una síntesis bastante apretada, desde luego una breve semblanza, es mucho más. La maestra Elsie Núñez Carpizo, las dos, la maestra Muchategui, tienen una currícula mucho más amplia que esto que vamos a decir. Nos vamos a centrar solo en lo más importante, en el ánimo de aprovechar al mayor tiempo posible el tiempo que de por sí es corto para estas conferencias. La doctora Elsie Núñez Carpizo es licenciada en Derecho por mención honorífica, especialización en Derecho Social, maestría y doctorado por la Facultad de Derecho de la UNAM, becada en el programa Formación de Personal Académico. Cursó estudios en España en el Instituto de Sociología y Desarrollo del Área Ibérica y en el Instituto de Estudios Políticos, cursos de actualización en la Universidad de Deusto, España, y en diversas instituciones nacionales. Es catedrática de Sociología General y Jurídica y Filosofía del Derecho desde 1972. No hagan cuentas, por favor. Actualmente profesora de carrera, titular C, tiempo completo, definitiva por oposición, no de sus alumnos, en Sociología General y Jurídica. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, el famoso SNI. Es profesora invitada en universidades nacionales y extranjeras, que para qué les digo, es muy larga la lista. Integrante del jurado calificador de Sociología y Ciencias Políticas en la Comisión Dictaminadora 2 de Profesores de Asignatura. La Facultad de Derecho le ha otorgado la cátedra extraordinaria Leandro Azuara Pérez en 1997, 2004, 2011 y en 2005 la Francisco M. Vázquez
En 2009, la cátedra Efraín Cervantes Altamirano, en reconocimiento a su alto desempeño académico, profunda responsabilidad profesional y valiosa aportación a la ciencia jurídica y sociológica. Pertenece a diversas asociaciones académicas, tanto nacionales como internacionales. Es la tesorera del Colegio de Profesores de Sociología de la Facultad de Derecho. Por eso nuestras reuniones del colegio siempre son muy buenas reuniones, porque teniendo esta tesorera, pues qué buena organización, ¿verdad? Miembro fundador del claustro académico de doctores. Ha participado en congresos nacionales e internacionales de sociología, filosofía jurídica y criminología. Diversos artículos y libros publicados. Ya escucharon ustedes que es actualmente la directora del Seminario de Sociología General y Jurídica. Y aquí nos faltó algo agregar de la maestra Núñez Carpizo. Por una votación verdaderamente extraordinaria, nunca antes lograda en la Facultad de Derecho, a partir del jueves pasado rindió protesta como consejera técnica del nuevo consejo por 6 años, a partir de este 2012-2018 en la Facultad de Derecho. Entonces, le cedo con mucho orgullo el uso de la palabra a la doctora Elsie Núñez Carpizo. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer al maestro Roberto Almazán sus generosas palabras. Y lo único que podemos decir es que somos amigos desde hace muchos años y por eso tratan de ver de mi persona. Yo quiero decirles que trabajamos juntos mucho tiempo cuando él fue director del seminario, que fue donde estrechamos más nuestra amistad. El motivo de la intervención es una investigación que estamos haciendo en el Seminario de Sociología General y Jurídica, en compañía del personal del seminario, que ustedes ya conocen, la maestra Amparo Apolinar, yo César y Rosy, que nos han ayudado en forma increíble para hacer esto. Obviamente ahora vamos a presentar unos resultados preliminares. Todavía no concluimos porque, como ustedes recordarán, aquellos que participaron, eran 30 personajes que teníamos que considerar. Pero vamos a dar una panorámica de esa investigación que titulamos El universitario y la cultura, un estudio sociológico desde la Facultad de Derecho. Como bien sabemos, cuando estamos en sociedad, tenemos un proceso de aprendizaje o un proceso de socialización. Este proceso, en principio, se da en la familia, es donde recibimos las primeras pautas de comportamiento y posteriormente ingresamos a la escuela. Entonces, los individuos nos integramos a la sociedad en parte por lo que aprendemos en la familia y en parte por lo que aprendemos en la escuela o la educación como base del desarrollo de las potencialidades o de las aptitudes de los individuos. Esto va conjunto, aunque aparentemente vayan por caminos dispersos. Y en este sentido tenemos la frase de Mark Twain que nos dice: nunca he permitido que lo que aprendí en la escuela se entendiera en mi educación. Sí, queda muy claro que hay un aprendizaje que hacemos en la escuela y otro aprendizaje de la familia, de los adultos mayores, de la experiencia personal, de la convivencia con los demás, que se va integrando a nuestro comportamiento. Así podemos entender entonces que enseñar es la transmisión formal o informal de aprendizaje que va a referirse a pensar, sentir y obrar en la sociedad. Fernando Sabater, que tiene una obra que ya escuchamos, El valor de educar, que analiza con mucho detalle el problema de la educación, nos afirma que los humanos aprenden
ya sea desde la perspectiva formal o desde la perspectiva informal. Que el joven en un momento determinado se vuelve también maestro, diríamos maestro de la vida. Todos enseñamos a todos, es un proceso permanente, ¿no? Y cuando alguien que no tiene esa edad lo pretende hacer, se ve muy mal. Cuando niños juegan, lo que sea, está muy bien, se inventan un juego. Pero cuando un adulto pretende enseñar a jugar a los niños, pues no, esto no funciona y se ve mal. Emmanuel Kant, que es otro de los autores que ha reflexionado sobre la educación en su obra que se llama Sobre la educación, tiene una idea similar y nos dice: la educación viene siempre de otro ser humano, y este ser humano va a estar vinculado siempre a este proceso de aprendizaje, y es el reto más grande para el hombre. Él escribe con mayúscula, por lo tanto podemos interpretar que se está refiriendo a la humanidad y no al hombre en sentido individual. Este autor considera que la educación tiene determinadas funciones. Nos va a preparar para la vida, ayuda a que nos realicemos en la sociedad, nos va a desarrollar la capacidad de pensar, y él establece pensar racionalmente, nos enriquece para nuestros horizontes intelectuales y estéticos, va a mejorar el proceso de adaptación a nuestro grupo y finalmente forma el carácter de los individuos. El maestro Ricardo Sitges, que ya los que son mis alumnos saben que es mi autor favorito, entonces se refiere también, claro está, a la educación. Y él reconoce tres objetivos: el cultivo del ser humano en todas sus proyecciones, actualizar las mejores potencialidades del individuo y entrena para el ejercicio de la capacidad ciudadana. La clasificación, la definición clásica es la de Emilio Durkheim, que también ustedes ya han escuchado, y que todas estas definiciones que hemos estado presentando se refieren a ese proceso que hay de los adultos hacia las generaciones no maduras que nos van a integrar a la sociedad, ya sea desde la perspectiva estrictamente formal o desde la perspectiva informal. Ahora, ¿qué pasa cuando nos integramos a la sociedad? Pues podemos hacerlo tranquila y relajadamente, y esto se refiere a que los individuos dentro de la sociedad vamos a cumplir los roles que tenemos establecidos. Si los individuos en este proceso nos integramos adecuadamente, simplemente lo que quiere señalar es que cumplimos los roles y hay estabilidad en la sociedad. Sin embargo, una visión interesante de la educación es como medio de control social. En este caso podemos destacar a Jessie Pitts, que es una alumno directo de Falcon Parsons, continuador de su obra, que se refiere en especial análisis a la educación como forma de control social y que resultará también interesante para la maestra Gisela, que a lo mejor lo conoce, porque se refiere en este análisis a las conductas desviadas en forma especial. Entonces abarca desde la sociología criminal y desde la sociología general el estudio de la educación. Y lo dice: la educación tiene una función de prevención. ¿En qué sentido? Que va a tratar de disminuir las tensiones. Cotidianamente lo decimos, ¿verdad? Porque soy educado, no le contesto en la manera que se merecen, ¿verdad? Entonces ahí nos está funcionando como un autocontrol esa educación que hemos recibido de los demás. Y por otra parte, si actuamos de esta manera, va a reforzar esa tendencia a la conformidad, es decir, voy a actuar conforme a los roles establecidos o al rol que desempeño. Establece también lo que es correcto de lo incorrecto desde la perspectiva social. Si nosotros
o dicho de otra manera, va cambiando. Claro que este cambio social no es tan rápido y tan brusco como otros tipos de cambio, aunque los jóvenes lo sientan mucho en relación a los adultos, especialmente en la adolescencia, cuando hay un choque frontal con mucha frecuencia con los padres, y ahí parece que se nota un rompimiento importante. Es cuestión de tiempo. Cuando los jóvenes se vuelven adultos, cambian esos patrones de comportamiento y en su momento tendrán problemas con sus hijos también. Alfredo Poliña se refiere a esta relación entre educación y cultura y nos señala la finalidad o el propósito de la educación es dar cultura al individuo. Cultura. Cultura, por lo que hemos estado analizando de estos autores, nos damos cuenta que es desarrollar las capacidades humanas o la formación de los individuos en sociedad. Y efectivamente viene del latín cultivar, cultivar la tierra, de ahí viene el concepto o de crianza, ¿no? Que a partir de 1750 en Alemania se empieza a utilizar este cultivar o cultura para el desarrollo de los seres humanos. Sin embargo, el concepto cultura, digamos, con su inicial significado, permanece en estas palabras agricultura, horticultura, acuicultura, como proceso de desarrollo de las verduras, de la tierra, de las aves, ¿no? Y que en un sentido diferente lo utilizamos para los seres humanos, ¿no? ¿Qué es cultura? Pues en principio todo lo que aprendemos en sociedad o lo que aprendemos por el simple hecho de estar en sociedad. Claro, las definiciones también varían, pero en el fondo nos señalan lo mismo. Duverger nos dice es un conjunto coordinado de maneras de actuar, pensar, sentir, constituye los roles que definen los comportamientos, lo que decíamos hace un momento, y como vemos entonces el concepto de cultura va muy ligado al concepto de educación, se manifiesta en las dos formas, desde la perspectiva de una educación informal a la perspectiva de la cultura. ¿Cómo se integra la cultura? Paráfrasis breve considera dos aspectos, el aspecto espiritual y por otra parte los aspectos tecnológicos o materiales. Dentro de los aspectos espirituales podemos señalar las emociones, las ideas, los valores. Y por lo tanto aquí nos damos cuenta que este aspecto de la cultura es muy flexible, es variable, no previsible, porque obviamente está vinculado íntimamente con el libre albedrío, la posibilidad de elegir de los sujetos al actuar. Entonces no podemos saber. Y recordando también que cultura va vinculado a tiempo y espacio. Entonces, de acuerdo a las circunstancias de una sociedad o al tiempo de una sociedad, cambian los comportamientos. Es lo que se denomina relativismo cultural, que no nos permite hacer comparaciones entre un grupo y otro o una cultura, aunque cotidianamente veamos que se hace. En principio esto no sería de. Y por otra parte, los aspectos tecnológicos o materiales, que obviamente es lo que integra la civilización, o la civilización son los aspectos materiales y tecnológicos de la cultura. Aquí hay que señalar que a veces en visión de los aspectos tecnológicos pensamos en un desarrollo espiritual del hombre y esto no es así. Es decir, el que haya más teléfonos, el que haya más tecnologías y más avances, esto no quiere decir que como seres humanos hayamos avanzado. A veces si reflexionamos podríamos decir que los seres humanos, en cuanto a seres humanos, hemos retrocedido si comparamos quizás con la sociedad de hace unos años, los valores tenían otra perspectiva, ¿no? Había un comportamiento en relación a los valores. Ustedes son jóvenes, pues no, pero los menos jóvenes, ¿verdad? Pues nuestros padres con la vista controlaban la situación, ¿verdad? Era una pauta
solo el 6% de los celulares en México tienen esta característica. Pero esto no quiere decir, o sea, hay más armamento, más técnicas de destrucción o más cosas para el hogar que nos hacen la vida más cómoda, etc. Pero eso es un aspecto material. No nos estamos superando como seres humanos, ¿verdad? Llegamos al punto de considerar la violencia como algo natural, la muerte como algo natural. Y eso quiere decir que ya no estamos dando un valor a eso. Entonces, ojo con esto, ¿no? Uno es a la base tecnológico material de las sociedades y otro pensemos que es el desarrollo como seres humanos en relación a valores, ¿no? La cultura entonces es una forma de vivir, de comportarnos en nuestra sociedad. José Ortega y Gasset, que es el maestro por excelencia de Recasés, nos dice ideas similares. La vida es un conjunto de problemas esenciales. La vida es un problema, o son muchos problemas, pero la solución nos la da la cultura. Todos hacemos cosas, pero no empezamos de cero. Mucho se nos da resuelto. Por eso podemos avanzar, porque no empezamos de cero. Empezamos donde se quedó la generación anterior. Por eso el ser humano avanza, porque no empezamos a resolvernos todo desde un principio, sino a partir de donde nos dejaron los anteriores. Ese paso de cultura, eso que se da por medio de la generación de unos individuos a otros. Recasés en este sentido nos dice, la cultura es lo que aprendemos de los demás. Él le da una significación diferente al considerar que la cultura es vida humana objetivada, porque Recasés nos dice, cuando se crean los objetos, se quedan ahí, son inertes. Pero cuando un nuevo ser humano lo vuelve a tomar, lo usa, pues lo va a revivir, ¿verdad? Cobra vigencia, cobra actualidad. Por eso nos dice, es la herencia social utilizada, revivida y modificada, porque las cosas se vuelven cosas, ¿verdad? O lo que hace el hombre se vuelve cosas en un amplio sentido y hay que revivir. Esto va a formar lo que llamamos patrimonio cultural, que para Sorokin incluye 3 tipos de elementos. Los ideológicos, que como bien ustedes pueden deducir, son ideas, valoraciones, y aquí incluiríamos religión, filosofía, derecho, bellas artes, el idioma, etc. Los elementos relativos a la conducta, que van a ser las valoraciones y las normas. Y aquí es donde puede haber el conflicto entre lo que nos establecen nuestros roles en nuestra sociedad y lo que realmente hacemos prácticamente. Y finalmente, también la referencia a los elementos materiales. ¿Qué pasa con la cultura? Porque como lo estamos presentando, parecería que todos usamos la cultura, todos estamos muy contentos y eso funciona siempre así. La verdad es que no es así. Entonces, Sorokin nos dice, hay 3 tipos de relaciones culturales. Yo lo puedo integrar, ser solidario, ¿no? En donde la relación no hay problema. O se integran. Pensemos, por ejemplo, ahora que están de moda los derechos humanos, pues hay diferentes posturas, teorías, pero todos tienen el mismo objetivo de explicarnos qué son los derechos humanos, ¿verdad? O si hablamos desde la perspectiva de la sociología, de la filosofía, pues estudiamos a Platón, a Aristóteles, a Santo Tomás, a San Agustín, y eso no quiere decir que estamos peleados unos con los otros, simplemente ha sido un avance, una visión diferente de acuerdo a la época y el momento que se vivía. Pero puede haber las contradictorias y antagónicas, y esas sí son las que van a producir
presentarles esta investigación que estamos haciendo. Yo quiero agradecer públicamente a los maestros Andrés Rivero Lira, Berenice Lara Medina, Cintia Berenice Guzmán de León, Minora Ramírez de Jesús, Eduardo López de Santús, Edwina Rebeca Armada Flores, Fernando Delgado Uchón, Jorge Moreno Collado, Margarita Alternada Colín, Miguel Alejandro Sánchez Hernández, la maestra Norma Sabido, que permitieron que nosotros aplicáramos el instrumento y obviamente pues mis alumnos, ¿verdad? Ellos también están incorporados a este proceso, a esta investigación y como ya lo dije desde un principio, a la maestra Amparo Fulminar, a Pedro César Ibarra, a Rosa María Valdés Reyes, que han estado ahí conmigo en este experimento y a alumnas que nos han ayudado, que también quiero agradecer, Ludina Andrea Domínguez Urbina, Carla Patricia Gómez Vázquez, Carla Saray González González, Alan Josué Ramírez Barrón, Amador Alejandro Rodríguez Cuervo y Paulina Velázquez Carmona. Y obviamente al ingeniero Héctor Correa Paragallo, coordinador del Centro de Cómputo, que van a ver qué cosas tan maravillosas. Hay otros alumnos que nos ayudaron, pero el trabajo es muy pesado, entonces iban un día y se echaban a correr y ya no los volví a ver cuando se dieron cuenta de lo que había que hacer. El cuestionario, que era un poco sui generis, tenía 30 personas destacadas que agrupamos en el arte, política nacional, política internacional, espectáculos con especial referencia al cine, historia nacional y educación universitaria. Y ahí contenía un apartado donde se les pedía que incluyeran a 5 personajes que en su opinión deberíamos de haber considerado. La selección de estas personalidades se hizo a través de un muestreo previo, en donde solicitamos a un grupo de personas, de alumnos, que nos escribieran 40 personas que pensaban eran destacadas. Y a raíz de la coincidencia, sacamos nosotros estos 30 personajes que yo supongo que se alcanzan a ver, que es Fernando Botero, Marta Chapa, Frida Kahlo, Picasso y Diego Velázquez en el arte. En política nacional, Miguel Alemán, Díaz Ordaz, Ruth Zabaleta, Manuel Barlet y Luis Orlando Colosio. En política internacional, Margaret Thatcher, Eva Perón, Francisco Franco, Salvador Allende, Eleanor Roosevelt. En el cine, Walt Disney, Sofía Loren, Greta Garbo, Robert Redford y Al Pacino. En historia nacional, Leonardo DiCaprio, Álvaro Obregón, Zaragoza, Guadalupe Victoria, Inés Zabalcón. Y en el ámbito de educación universitaria, Justo Sierra, José Vasconcelos, Javier Barros Sierra, Ramón de la Fuente y Gabino Varela. Este cuestionario sui generis se aplicó los días 8 y 9 de agosto por horario, porque lo que queríamos es hacerlo simultáneamente para evitar un poco radio pasillo, que se comunicaran los alumnos y dijeran de qué se trataba o qué personajes eran, porque entonces se podían influenciar y entonces por esta razón se hizo simultáneamente, o sea, grupos que estaban a la misma hora. El ingreso a primer año en la Facultad de Derecho fue de 1.310 alumnos. El cuestionario está aplicado a 868, es casi el 70% de los alumnos. Lo que pasa es que, repito, había grupos que estaban solitos en una hora y preferimos mejor en un ámbito general. En cuanto a los datos generales, como es obvio, la mayoría son mujeres, 69%, 40% hombres, y hay 8 personas que no nos contestaron. Lo dejo a su así que cada quien interprete como. En relación al estado civil, pues la mayoría son solteros, sin embargo tenemos un porcentaje del 1% de casados, un divorciado, y un encantadoramente enamorado que nos puso estoy comprometido. Verdaderamente está feliz. Tenemos 12 que no nos contestaron, también que no sabemos.
más de la mitad de los que están estudiando ahorita primer semestre son. Esto está desglosado por grupos, con la finalidad de no identificar a los grupos, porque todos estaban esperando eso. Lo hicimos a base de colores para que no podamos identificar. El cuestionario, como ustedes se dieron cuenta, no solicitaba el nombre de la persona y no identificamos por grupo porque era muy fácil saber quiénes eran. Entonces cambiamos a colores, pero ahí está lo que hemos visto en las gráficas generales. Este sería por grupo, ¿no? En donde se manifiestan mayoría de mujeres, de prepa, de CDH, etc. En un primer conteo global, decíamos que el cuestionario tenía 30 personajes. Solo 44 contestaron las 30. O sea, de todos los 868 cuestionarios, solo 44 contestaron los 30 nombres adecuadamente o relacionados. Este sería aproximadamente el 5%. Varía, hicimos por grupo de 2 respuestas y como ustedes ven, la columna más alta es aquella de los jóvenes que contestaron 15 o menos, ¿no? Y que sería el 40% de la muestra, ¿no? Entonces, solo tenemos un 5% con las 30 preguntas, un 40%, entonces sería 45%, el 55% restante estaría en los otros ramos que hemos señalado. El grupo que mayor respuestas tuvo, que es el grupo que denominamos café, tiene 10 personas que contestaron. O sea, el grupo donde más contestaron o contestaron las 30 preguntas es el grupo café, 10 personas. Y en ese mismo grupo, el 36% contestó 15 o menos, ¿verdad? Y los rangos que están intermedios. En el segundo lugar está el grupo naranja, que tiene 9 personas con las 30 respuestas, que sería el 12%, y el 31% contestó 15 o menos. En el grupo verde, que sería el tercer lugar, hay 8 personas que contestaron las 30 preguntas, que es el 11%, y 18 o 25% que contestaron 15 o menos, ¿verdad? Yo casi les podría decir a mis alumnos que no son ninguno de esos grupos, ¿no? Bueno, y aquí está el concentrado por los grupos y el número de preguntas y respuestas que hubo en cada caso, ¿no? En este momento llevamos los 3 primeros rubros, que es el arte, que Fernando Botero, que como ustedes ven, identifican con pintor, los gordos, artista, escritor y esculturas, ¿no? Esas fueron las 5 respuestas mayoritarias. En Marta Chapa, escritora, pintora mexicana, manzana mujer. En escritora, quizás se refiere a que Marta Chapa tuvo un programa de cocina mexicana y tiene varios libros de cocina mexicana, entonces me imagino que por ahí viene el conocimiento de Marta Chapa, más en relación a escritora que como pintora. Frida Kahlo, pintora mexicana, el vínculo con Diego Rivera, artista, autorretrato. Sin embargo, el que tuvo más denominaciones es Pablo Picasso. Es el más señalado como pintor, 482 veces, artista, abstracción, cubismo, original, ¿verdad? Entonces Picasso es más popular. Y finalmente Diego Velázquez, pintor, escritor español, artista, literatura. Ahora, en relación a política nacional, Miguel Alemán es el más señalado como presidente. México, UNAM, PRI, corrupción. Díaz Ordaz, presidente, matanza 1968, autoritario, PRI, asesinos. Claro, ¿verdad? Los jóvenes no dan paliativos, afirman lo que es, cuál debe de ser, eso es gratificante. Ruth Zabaleta, diputada, PRD, política.
disertación, nos arroja datos muy interesantes. Yo les voy a pedir el favor, están circulando unas papeletas, con toda confianza, todas las preguntas que quieran hacer, pues lamentablemente no tenemos tiempo para desarrollarlas todas, como ya se ha venido señalando desde el lunes. La idea es que todas se contesten a través de la página que tenemos en internet a la disposición. Desde luego la maestra, como en el caso de los expositores anteriores, está con la mayor disposición de contestarles a todos, pero vamos a hacer esto selectivo y lo vamos a dejar al final, después de la exposición de nuestra distinguida maestra también, doña Griselda Amuchategui Requena. Ustedes hacen preguntas a la maestra Núñez Carpizo y preguntas a la maestra Amuchategui Requena, pero vamos a hacer una selección de esas preguntas para que den respuesta al final de esta segunda exposición. También aprovecho el paréntesis para comentarles nuevamente que derivado de la organización de estas jornadas, la maestra Núñez Carpizo tuvo la brillante idea de que se convocara a la comunidad universitaria, profesores, alumnos, a participar en el diseño del logotipo de estas jornadas sociojurídicas. Básicamente dice: el Seminario de Sociología General y Jurídica y el Colegio de Profesores de Sociología de la Facultad de Derecho invitan a la comunidad académica y estudiantil a participar en la creación del logotipo de las jornadas sociojurídicas Jorge Moreno Collado, evento representativo que se desarrolla de manera anual. Y aquí vienen las bases. Desde luego, yo los invito a que, si tienen interés, pues se acerquen al seminario o a un servidor, y con mucho gusto les damos las bases. Hay reconocimientos para quienes resulten escogidos, hay unos lotes de libros también. Veo a precio aquí que sí les damos libros muy interesantes, muy buenos. No hay mucho presupuesto. Ella sabe que la universidad ahora nos pide mucho de austeridad. Ahorita viene el famoso jaloneo, entre comillas, con la Cámara de Diputados por la aprobación del presupuesto. El doctor Narro está muy pendiente de ir y presentarse y exponerles por qué requerimos esta universidad, que quiere mayores recursos. Ustedes saben que no es la política, apenas ayer se dijo, o ayer o antier, que la política estatal actual lamentablemente se ha interesado mayoritariamente a dar recursos contra la delincuencia organizada, de los aparatos de seguridad, al ejército, a la policía, Fuerza Aérea Mexicana, la Marina Armada de México. Y entonces, pues como no alcanza, el dinero nunca alcanza, un presupuesto nunca alcanza, y la política y el compromiso con los organismos internacionales es no deficitar las finanzas públicas, es decir, no gastar más de lo que se recauda, pues entonces esto ha venido afectando la cuestión presupuestaria, y ello nos lleva a que la universidad debe de buscar recursos extraordinarios. Desde luego aprovecho para pedirles que, si está en ustedes poder donar lo que sea, sobre todo el numerario, pues ustedes saben que la inscripción es prácticamente gratuita, son 20 centavos al año. Entonces, muchos de ustedes ya lo hicieron, otros, si no lo han hecho, pues háganlo, y si pueden hacerlo con mayor frecuencia, háganlo. Créanlo que nosotros, los profesores, también hacemos donaciones a la universidad en el ánimo de sacar adelante esto que es a lo que nos dedicamos a enseñar. Pero sobre todo, compañeros, pues se hace un gran esfuerzo para obtener, como les decía, libros y podérselos donar a ustedes. Ojalá y se interesen y participen, y desde luego les haremos una ceremonia. ¿Por qué estamos invitados a primero? Los invitamos a uno de nuestros mecenas es el presidente del colegio, pero ahora que ya no va a estar en el consejo, que quién sabe si todavía se queda. Positivo. Pero bueno, esa es la situación. Ahora damos paso a la siguiente conferencia, y me voy a permitir, desde luego, hacer una breve semblanza también de la maestra Griselda Amuchategui. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, con grado de maestría,
profesora de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la UNAM, en las asignaturas de Delitos en particular y Criminología, con una antigüedad académica de 33 años. Autora de Derecho Penal, editado por Oxford University Press, Diccionario de Derecho Penal, en coautoría con el maestro Ignacio Villasana Díaz, varios artículos y ensayos, participación en 4 congresos nacionales de criminología como ponente, diversas conferencias impartidas sobre temas de derecho penal, criminología, SIDA y derechos humanos en instituciones y universidades públicas y privadas. Sus trabajos más recientes versan sobre la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de los Derechos Humanos de la UNAM. Es ganadora en 2 concursos literarios en el género de cuento, uno nacional y otro internacional. Miembro de la Sociedad Mexicana de Criminología. Y bueno, pues destaco lo más importante, aunque repito, su currícula es también muy abundante. Yo les digo simplemente que ambas maestras, la maestra Núñez Carpizo, la maestra Griselda Muchategui, son personas de una gran calidad académica, de una gran calidad profesional, conocida y reconocida dentro y fuera del campus, pero sobre todo son personas de una gran calidad humana. Yo les pido un aplauso nuevamente para ambas. Ahora quiero agradecer infinitamente la invitación que la maestra Núñez Carpizo, directora del Seminario de Sociología General y Jurídica, me ha hecho y que me ha hecho durante muchísimo tiempo para venir a estas jornadas sociológicas, pese a que yo pues no pertenezco propiamente a ese seminario, sino al de penal y bueno, el de criminología que no existe, pero que se inserta en penal. Pero como yo comencé mi actividad docente precisamente en sociología, como ayudante de profesora, pues ya lo habrán oído hace muchísimos años, entonces, y además como el derecho penal y la criminología están íntimamente relacionadas, pues entonces yo me siento en casa. Y dentro del tema general, que es muy interesante, educación, retos y perspectivas, que me ha parecido un acierto, como todos los que yo le reconozco a la maestra Núñez Carpizo, me parece que es un tema fundamental. A lo largo de esta jornada, ustedes ya han estado escuchando varias conferencias, varias opiniones. El día de hoy la maestra nos ha presentado aquí varias definiciones de educación y de cultura. Ya tenemos varias opiniones, pero realmente nos hemos puesto a analizar qué es la educación. Cuando ella me invitó a participar el día de hoy, a mí se me ocurrió que el tema con el que yo podría relacionar educación y las materias que imparto era justamente la educación como un factor criminógeno, o sea, un factor que influye en la criminalidad de los sujetos, pero al mismo tiempo como un factor inhibidor. Entonces se me ocurrió diseñar esta charla con lo que voy a decir a continuación. Antes de empezar, casi siempre yo tengo la costumbre de empezar mis charlas con una efemérides y encontré 2 muy apropiadas para el día de hoy. Encontré que un día como hoy, 17 de octubre, pero de 1562, el rey Felipe II le concede a la Real y Pontificia Universidad de México precisamente gozar de las libertades de las que ya gozaba la Universidad de Salamanca. Y por otro lado encontré que también un 17 de octubre como hoy, pero del año 1953, se otorga en México a la mujer el derecho de voto. Y me pareció una anécdota interesante porque son efemérides que tienen que ver con lo que estamos haciendo algunas de las mujeres de esta facultad y las muchísimas alumnas que conforman precisamente la población estudiantil de esta queridísima Facultad de Derecho. Entrando ya de lleno al tema, yo quisiera mencionar una definición que da sobre educación María Moliner. María Moliner, que fue una mujer que durante 10 años trabajó en un diccionario que, a decir de Gabriel García Márquez, es mejor que el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Y donde García Márquez indica que María Moliner siempre fue tratada como eso, una mujer, y por lo tanto no era tan importante y jamás fue aceptada como miembro de la Real Academia de la Lengua Española, cuando tenía todos los méritos para hacerla. Y María Moliner en su diccionario nos dice que educar viene del latín educare, que significa, y a mí me encanta esta noción que ella da, preparar la inteligencia y el carácter, es enseñar. Esto aunado a todas las
jornadas, nos da una idea muy clara de lo que significa educar. Cuando la maestra Elsie Núñez se refiere a cultura y tienen varias opciones de lo que es, yo ahí creo que es conveniente no repetir todo lo que ya se dijo sobre lo que es la cultura, pero que la entendemos perfectamente. Y me voy a lo que yo hice para plantearles este día. Existe dentro de la sociología una parte que se llama sociología de la cultura, donde se ve lo que son los productos sociales, y dentro de estos productos sociales están el lenguaje, la religión, el arte, la ciencia, la familia, las formas de solidaridad, la economía y, por supuesto, el derecho, entre otras muchas. Estos fenómenos son producto de lo que hacen los grupos sociales entre sí y que efectivamente a veces parece que pertenecen y tienen una especie de personalidad propia, pero que de repente los confrontamos con otras culturas, con otros aportes sociales y se mezclan. Nosotros como mexicanos tenemos mucho la influencia del vecino de arriba, que es Estados Unidos, de manera que nuestra cultura y nuestro lenguaje está muy influida por Estados Unidos, de allí que tengamos tantas palabras que, siendo del inglés naturales, nosotros las usamos dentro de nuestro lenguaje cotidiano. Las costumbres también, y algunos que se quieren exhibir, pues hasta usan palabrotas en inglés como para hacer sentir que tienen un estatus superior al normal, y en vez de decir una palabra muy mexicana que no puedo decir aquí, la dicen en inglés, pero que tiene que ver con el producto de la defecación. Bien. Sí, en vez de decir la palabra en español, la dicen en inglés y eso suena muy chic, pero es una imitación burda, tema de imitación que también en sociología se analiza profundamente y que vamos a mencionar dentro de un momento. Samuel Ramos, que es una persona de la que yo he leído algunas cosas y que me encanta porque hace estudios psicológicos y sociológicos muy interesantes del mexicano, yo les recomiendo que lean un libro que se llama El perfil del hombre y la cultura en México. Es un libro rico, extraordinario, bellísimo, que creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos leído. Y dentro de este libro, es pequeño, breve, sencillo, claro y ameno, nos dice él lo siguiente, que es muy interesante. Dice que uno de los objetivos de México es mejorar la educación nacional y que para lograrlo hay que rectificar ciertos criterios y vicios del carácter del mexicano. Y aquí se mete de lleno a analizar la personalidad del mexicano, dando ciertos rasgos que son generales a la mayoría de los mexicanos. De pronto, él nos dice que la formación del carácter comienza en la familia, sigue la escuela con este propósito, y finalmente quienes no van a la escuela, o aún quienes van allí, quienes se encargan de seguir formando a los individuos, es la vida misma, la vida en la calle, en el barrio, en la casa, etc. En todo caso, habría que escuchar lo que decía José Ortega y Gasset, que es el hombre es él y su circunstancia. A veces las circunstancias son las que hacen que las personas actúen de determinada manera. Dentro de todo esto, hay familias que, lejos de educar adecuadamente a los hijos, las deseducan, las maleducan o simplemente no las educan. Y esto lo vamos a ver casi al final de la charla con algún ejemplo que traigo por aquí preparado. Lo que decía Santiago Ramírez es algo muy interesante. Perdón, Samuel Ramos, seguimos con él. Nos dice que hay una serie de defectos de los mexicanos que cuando uno los lee suena muy fuerte, pero es una realidad. Quiero decirles que a lo largo del tiempo que ha transcurrido desde que él dijo esto, hay algunos defectos que han casi desaparecido, otros se han incrementado y hay por ahí algunos nuevos. Yo voy a dar lectura a la lista que él mencionó para no salirnos del contexto de lo que él dijo. Él dice que uno de los principales problemas que tiene el mexicano es su absoluto sentimiento de inferioridad, y da toda una explicación sociológica y psicológica de por qué el mexicano normalmente se siente inferior a otros. Y bueno, la explicación que él da es histórica. Primero la conquista, después vienen países que tienen un poder cultural sobre México, hasta llegar a la época contemporánea en donde los Estados Unidos ejercen un poderío económico y cultural sobre México. El otro problema o defecto del mexicano que ve él es la falta de espíritu de cooperación. Esta falta de cooperación nosotros la vemos palpable todos los días entre nosotros los mexicanos, donde no somos capaces de ayudar a nuestro vecino, a nuestro compañero, donde no queremos participar en algo positivo. Esto yo lo he visto reflejado
radiocensura son en momentos de drama. Por ejemplo, en el momento telúrico del 85, ese terremoto que azotó a la capital, que es el Distrito Federal, yo me acuerdo que la gente que no era solidaria, la gente que ni siquiera se hablaba con el vecino, de pronto se convirtió en la persona más solidaria y altruista del mundo. En las farmacias regalaban alcohol, gasas, curitas, medicamentos. La gente ayudaba a otros a trasladarse, ayudaban a sacar de los escombros a los cadáveres o las cosas que allí habían quedado. Pero fuera de estas tragedias nacionales o locales, la gente en México no es precisamente cooperativa. El otro problema que ve él es la ausencia de disciplina. El mexicano se caracteriza por no ser disciplinado. Y si quieren un ejemplo, yo. Carezco totalmente de disciplina, hago las cosas como Dios debe entender, no tengo una forma disciplinada para hacer mis cosas. Yo creo que si ahorita he logrado una calificación de 6, si yo fuera disciplinada a lo mejor ya tendría 9, pero no lo logro, pero todos los días lo intento. La otra dificultad que él ve es la dispersión y la anarquía en el comportamiento cotidiano, que tiene todo que ver con la falta de disciplina. La otra, la ausencia de solidaridad social. No somos solidarios. Algunas personas en lo particular lo son, la mayoría no. La otra es la ambición de poder. Y esto no ha cambiado. Actualmente el mexicano, si ustedes hacen una entrevista anónima a los mexicanos y les preguntan qué es lo que más quisieran lograr en la vida, son dos cosas, dinero y poder. Y además van juntas. Si tienen dinero, tienen poder. Si tienen poder, tienen dinero. Entonces, él lo detecta y dice, ese es un grave problema del mexicano, querer a toda costa llegar a ser poderoso, con dinero, con política, con medios que le den la facilidad de manejar situaciones. La otra es la preferencia por lo extranjero. La otra es el desconocimiento de nuestra propia historia. Y yo no me refiero aquí al conocimiento formal de saber fechas, y cómo se llamó la madre de Emiliano Zapata o la mamá del padre o el cura Hidalgo. No, no, no. Lo que es realmente la evolución de las ideas y de los acontecimientos históricos de nuestro país. A veces el alumno memoriza también por falta de una buena didáctica en la escuela datos que son innecesarios o que son datos complementarios pero no fundamentales, datos como por ejemplo dónde, cuándo nació, cuándo murió y quiénes eran sus parientes de todos los personajes nacionales. No, él se refiere a conocer la evolución histórica de nuestro pueblo y el porqué de los fenómenos sociales que se han dado. Hace unos días, en una sesión del círculo de lectura que tiene la maestra Ceci Obregón para alumnos y para maestros, en la de maestros me tocó escuchar que una de nuestras compañeras oyó de otra madre de familia en el colegio de su hijo que estaba en la primaria decir lo siguiente, lo cual nos revela cómo pensamos los mexicanos, en general, no todos afortunadamente. La mamá dijo, yo prefiero 1000 veces que a mi hijo le enseñen inglés a que le enseñen historia. Esto que ustedes acaban de hacer, esta expresión, me encanta porque precisamente denota que se están preocupando, creo yo por lo menos, no creo que lo hayan simulado, que sea una ficción, de que haya mamás que prefieren que el niño aprenda inglés. O sea, ahorita el inglés es el azote de muchos. Yo por eso no he llegado al doctorado, ni llegaré porque no sé inglés. Pero las mamás de las escuelas de los hijos en las primarias y secundarias prefieren 1000 veces que sus niños sepan inglés, aunque como dijo esta mamá, no sepan historia, cuando realmente el producto cultural importante es que conozcamos nuestra historia. Otro problema que detectó él hace tantísimo tiempo es la falta de pasión. Esta partecita suena como muy romántica, pero es muy cierta y muy real. Él dice, el mexicano carece de pasión en lo que hace. Excepcionalmente, encontramos a gente que tiene pasión por lo que hace. Por ejemplo, la maestra Elsie Núñez Carpizo y una buena cantidad de profesores de esta facultad que sienten o sentimos pasión por lo que hacemos cotidianamente. Pero en general el mexicano no siente pasión. Y a mí se me ocurrió, esto no lo dijo Samuel Ramos, esto que voy a decir lo digo yo. A lo largo de mi observación en la vida, me he dado cuenta, por ejemplo, que el taxista quiere ser vendedor, no está contento con ser taxista. El vendedor quiere ser contador, tampoco está contento con su oficio. La enfermera quiere ser doctora médica. El tramitador quiere ser abogado y ahora todo el mundo quiere ser abogado, hasta los internos en las cárceles, que lo único que se les da por estudiar es derecho. El abogado quiere ser político, lo logran.
logra. La sexoservidora quiere ser modelo y la modelo quiere ser actriz. O sea, nadie está contento con lo que hace. ¿A qué nos lleva todo esto? Todo esto nos lleva a ver cómo la gente, cuando hace el trabajo que no le gusta, lo hace con desagrado, lo hace frustrado, nos ponen mala cara en la ventanilla. Si llevamos toda la documentación, siempre hay algo que va a faltar. Si llegamos a los 10 para las 2, nos dicen que cierran a las 2:30 y decimos, por eso, son 10 para las 2, es que ya estamos cerrando. El gerundio es un verbo preferente para el mexicano, porque abarca todos los tiempos posibles, ¿sí? Esto llévenselo de tarea. Igual sostengo que en México tenemos el refresco más caro porque cuando queremos, yo no, pero algunas personas darle para el refresco al agente de tránsito, le dan de 20, 50, 100 o 200 pesos. Sostengo que el refresco en México es el más caro del mundo, ¿verdad? Y esto es educación y es cultura, y es falta de educación y es falta de cultura. En los últimos dos problemas que él